proceso a través de la Corte Constitucional y se vio que fue un cierre que no Ilegal. cumplía muchos de los aspectos interculturales, claro. Entonces, a partir de ello y en las marchas que hubo, porque es la única universidad intercultural pública comunitaria del país, se crea una universidad de estas dimensiones que es pública. Entonces, están desde el 2018 y efectivamente se crea así, Ah, pero crearon con formatos templados, con todo eso. por supuesto, todo. Mm. Mm, mm. Ahí estamos, pero es bastante complejo, un reto totalmente, porque todo está diseñado para para tener pues universidades convencionales, mientras que nuestra propuesta educativa, el modelo pedagógico y demás, la base central es la interculturalidad. Claro, el problema va a ser la afinidad, suponte, con los campos UNESCO. Ya estamos teniendo problemas en eso, porque también Mm. una de lo que dice la normativa es que deberían hacer el proceso de acreditación de acuerdo a la normativa Mm. intercultural, pero como no hay, nos acogemos a lo que está establecido. Esperemos que en un futuro se pueda establecer y a tener lineamientos más interculturales para medirlo. Y el problema que van a tener ahí es el reconocimiento ya final de los títulos, porque No. está con el campo UNESCO. Nosotros recién vamos a tener este periodo, estamos teniendo ya la primera Corte. corte, sí, la primera corte. Y bueno, vamos a ver cómo nos va, pero ya estamos en el proceso. Esperemos que alrededor del 23 de septiembre tenemos ya la incorporación, porque ya hemos pasado todos los Ustedes, puntos de los requerimientos. ustedes están ubicados en Quito, ¿no? Somos una universidad híbrida. No tenemos solo sede administrativa en Quito. De ahí funcionamos de manera Virtual. virtual, sí, y tenemos encuentros presenciales. Está chévere. Así Eh, tenemos. es bueno trabajar en varias universidades, tener algunos diferentes. Yo he trabajado alrededor de unas 6, 7 universidades, Ay, qué interesante. públicas y privadas. Son distintas las dinámicas. Ajá, sí. Ahora lo que Totalmente, tienen que trabajar es en oferta de maestría por indicadores de acreditación. totalmente. Pero como recién estamos teniendo la primera corte, pero bueno, ya estamos trabajando en las propuestas. Un eje transversal Mm. es que el estudiante de pregrado no se quede en pregrado, sino en posgrado. Totalmente. Claro que sí, Querían pues. trabajar ustedes con un programa, por ejemplo, nosotros suponte esta maestría que hizo Marcelo. Ujú. Marcelo hizo esta maestría y algunos créditos de pregrado ya pasan a posgrado. Entonces, Ah, sí, qué interesante. con el objetivo de qué? De que el estudiante, o sea, no termine su vida estudiantil en pregrado, Y sino se acabó, estas claro. materias van a pasar a posgrado, pero una o dos materias. Entonces, Ujú. es el costo al estudiante y haces que la universidad, que el mismo estudiante siga siendo parte integral de la universidad. Por supuesto. Entonces, en esos rediseños con Marcelo, suponte, trabajamos el rediseño de contabilidad y auditoría, hicimos ese cambio. Tenemos 3 materias itinerantes. En la de ustedes es el módulo uno, no sé qué materia vieron en la uno, no me acuerdo muy bien. Vimos economía social y solidaria. Economía social y solidaria. Ese es un itinerante. Entonces, Ah, esa ya. materia itinerante nosotros le pusimos en octavo semestre en contabilidad y auditoría y esa materia es parte de, es decir, Ah, de esta pasa maestría. a Ah, maestría ya. y ya no Ya. coge el estudiante que ya pasó pregrado, ya no coge esa materia y por ende no va a pagar ese crédito. Este crédito. Mm, Bueno, iniciemos ya. Iniciemos. ujú. Buenas noches con todos. Bueno, dentro de la parte de las tutorías, a mí me gustaría avanzar un poquito en lo que es el trabajo, porque ya saben que es muy grande lo que es proyectos y a veces se nos queda muy cortito el tiempo. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda, cualquier cosa, ahí tienen mi número de teléfono. Si no lo tienen, lo dejo grabado aquí. Mi número de teléfono es
0984 24 68 29 y me hacen una llamadita y podemos resolver cualquier inquietud que tengan ustedes. A ver, como yo les decía, vamos a trabajar ya con la parte práctica, ¿no es cierto? Este es el esquema general de un proyecto social y solidario. El objetivo de un problema social y solidario, de un proyecto social y solidario, ¿qué es? Es principalmente identificar un problema o una necesidad social. Y el problema de los problemas y necesidades sociales son súper complejos porque no tenemos datos duros. Y nos toca bajar esos datos duros, me refiero a un dato duro, a un dato cuantitativo. En el 2022 se hizo un censo de población y vivienda que está publicado en el INE, pero no tienen todos los datos que nosotros necesitamos. Entonces, si me voy a nivel de gobierno, no están todos los datos que nosotros necesitamos y la mayor parte de datos van a ir de lo cualitativo. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les dije que todo se puede medir, hasta el amor? Entonces, nos va a tocar hacer encuestas. El problema es que nosotros no somos expertos en encuestas. ¿Quién es experto en encuestas? Casi nadie. A veces no podemos ni formular bien una pregunta porque no estamos capacitados en eso. No que no podamos, sino que no estamos capacitados, no estamos formados en hacer una encuesta. A veces las encuestas están dirigidas y eso vamos a ver un poquito más adelante. A ver, entonces una idea de un proyecto, ¿qué es? Es el punto de partida, ¿no es cierto? Sobre la base de dónde va a aparecer un proyecto. No sé si estamos de acuerdo. ¿Qué es el punto de partida? A ver, ¿quién me ayuda? Yuri, ¿qué será el punto de partida? El punto de partida es una línea base que nos va a permitir cuantificar cómo está en este momento y después cuando ya lo ejecutemos, lo implementemos y después del impacto que va a ocasionar. ¿No es cierto? Entonces va a ser el- la piedra base de esto, ¿no es cierto? Entonces, esa idea va a aparecer para poder solucionar problemas, pero hay un montón de ideas. Por ejemplo, hay ideas grandes, hay ideas pequeñas, hay ideotas. Óigase bien la palabra en contexto, ¿no? Ideotas, hay ideas no factibles, ¿sí? Y el proyectista, el que está haciendo el proyecto, tiene todas esas ideas y tiene un cúmulo de ideas en sus cabezas para ver cómo resolver el problema. Pregunta, ¿y qué pasa si hoy día no tenemos dinero? ¿Qué hacemos? Necesito comprar lista de útiles, de moda que está ahorita. No tengo dinero, ¿qué hacemos? Se me ocurre de idea, en la noche pienso y digo, no sé, voy a robar un banco, como se nos sabe salir de esas ideas medias locas. Será lógica, pero es una idea, ¿no es cierto? Digo, voy a ponerme un proyecto, pero recuperaré dinero en ese tiempo, en tan poquito tiempo. Entonces, todo se tiene que medir. Entonces, vamos a medirle cómo vamos a medir esto. Cuando nosotros tomamos ideas, permítame un ratito, cuando nosotros generamos ideas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener esto. Primero, desarrollar un buen diagnóstico, ¿cierto? Antes de hacer la idea, tengo que tener un buen diagnóstico, datos duros, ¿de acuerdo? ¿De dónde voy a sacar esos datos duros? Ejemplo, un duro puedo sacar aquí tengo del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, puedo sacar del Banco Central, puedo sacar de los censos de población que les dije. Si es algún proyecto social, no sé, me voy al Banco Mundial, me voy a los objetivos del milenio, etcétera, 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 etcétera. Y si soy un banco o una cooperativa, me voy a mis estados financieros, pero tengo que sacar esos datos duros, ¿no es cierto? ¿Y qué es un dato duro? Algo que se pueda medir. Porque hay datos, ejemplo, como yo les decía, el amor, ¿no es cierto? ¿Será un dato duro? No, no es un dato duro. Ejemplo, me voy a una comunidad, me cambio de ejemplo, me voy a una comunidad y le veo a un niño con los zapatos rotos, sucito el niño, ¿no es cierto? Sucito, ha estado sucio, llenito de tierra, su ropita bien viejita, bien lascada, su viejita, despeinado. Digo, pobre niño, hagamos un proyecto para ayudarle a este niño, vamos a regalarle una funda de caramelos. Proyecto de la fundación, ¿estará bien?
¿Qué me dice Janita? No está bien, porque si es que necesita zapatos, en todo caso lo que te puedo regalar es un parcito de zapatos que le va a servir más que la funda de caramelos. Y tal vez sigo cayendo en lo cualitativo, ¿no es cierto? Porque la única fuente cuantitativa que me serviría a mí es un dato duro como irme a las estadísticas y ver en los quintiles de la pobreza. Capaz esos niños, sus papás tienen plata, pero simplemente no le ayudaron a ese niño a vestirse, ¿de acuerdo? Es como el problema de desnutrición. ¿Han visto cuál es el problema de desnutrición infantil? Las personas del campo, ¿qué hacen con sus productos que producen? Venden. Bueno, nosotros habíamos hecho un trabajo anterior sobre desnutrición infantil y lo que veíamos era que no solamente es por falta de productos alimenticios, sino también era, digamos, en la higiene que tiene la persona que está a cargo de los niños, la falta de capacitación, ya que materia prima sí hay, pero no prepara de forma adecuada los productos, entonces no son tan apetecibles como guaguas también. Entonces, por ahí va, ¿no es cierto? Entonces, no puedo basarme en una parte simplemente de óptica, de ese momento, de ese corte, sino tengo que tener datos duros y esos datos duros voy a sacar de estas fuentes, ¿de acuerdo? Cualquiera que tenga, voy a hacer una vía. Ejemplo, ¿por qué hacer una vía? Porque una población me pide. No, me voy al Ministerio de Transporte, veo cuántos kilómetros de vías tiene la provincia de Chimborazo y ahí determino si es necesario o no. O para cuántas personas es la vía que voy a construir. Pero necesito datos duros. No porque me llevo con el presidente de la comunidad, no porque me llevo con el presidente del barrio, le voy a hacer ahí la carretera. No sé si me entienden pasar de lo cualitativo a lo cuantitativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo cuantitativo es lo que nos va a servir para tomar la parte de la idea del proyecto. Cuando hago un proyecto, las ideas, ¿qué tienen que ser? Creativas, innovadoras, papel fundamental en la generación de las ideas. Pero la idea puede ir de parte de la persona que crea el proyecto, pero recuerden que siempre tenemos que involucrarle a quién, al actor social. Porque yo no le puedo resolver el problema al actor social. ¿Han visto cuando a su hijito que va a la universidad le piden, ustedes quieren que sea doctor? O sus papás quisieron que siempre sean ustedes doctores. Y a fuerza les quisieron hacer doctores. Y ustedes dijeron, no, no quiero ser doctor, quiero ser, no sé, militar, se me ocurre. O profesor de universidad, no sé, o contador, lo que sea. Pero no quiero ser doctor, porque siempre me voy a ir a chocar la idea contra la persona que me está imponiendo la idea. Entonces, estas ideas que tienen que ser participativas, ¿de acuerdo? Tienen que estar en base a la parte de la economía de la zona. Vean, una realidad. ¿Por qué el campo pasó de agricultura a ganadería? Han visto que la mayor parte del campo, en el campo, pasaron de la parte agrícola a la parte ganadera, bien sea ganado de leche o bien sea ganado de carne. ¿Por qué será? El incremento en los costos de la carne. ¿No es cierto? Porque me daba más rentabilidad económica la carne, ¿no es cierto? Me daba más rentabilidad económica la leche. Entonces pasé de agricultura a ganadería. Entonces, ¿qué tengo que ver aquí? ¿Cuál es la principal actividad económica? ¿Cuál es el rédito económico que me da? Y si es una buena idea pasar de agricultura a ganadería si tiene un mejor costo, si tiene un menor trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo que pensar cuando hago una idea? Al número de personas a quien estoy beneficiando directamente y recuerden otra parte, indirectamente. Hay estudios de la CEPAL que dice que por cada empleo directo que se genera o por cada beneficiario directo hay 5 personas indirectas. En el Ecuador generalmente son 4,3 porque es el promedio de hijos por familia. Entonces tenemos que ver los beneficiarios indirectos también. Y los beneficiarios indirectos a veces juegan un papel muy importante el rato de ejecutar los proyectos, porque a veces en base de las personas indirectas a veces fracasan los proyectos.
Vean, yo voy a hacer un proyecto de, no sé, mandarles a las mujeres, había un proyecto del gobierno a las mujeres que vayan con becas a la educación superior, ¿no es cierto? ¿Y qué les parece el proyecto? Gratuito. ¿Bueno o malo? ¿Qué me dicen? Voy a dar una beca, no sé, un incentivo de $1,000 para que esas mujeres puedan ingresar a la parte de la educación superior. Es bueno, sino que también vuelta está es excluyendo a las demás personas, porque Ya, creo que pero tiene que ser equitativo. chévere, Jorge, pero verás que ahorita vamos con un grupo vulnerable. Les cojo a las mujeres embarazadas que vayan a la educación superior, les doy una beca. Genial, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Jorge? Lo que pasa es que prácticamente están apuntando solamente a grupos, como usted manifiesta. El tema de la universidad, para poder ingresar a la universidad, por decirle, usted tiene que sacar puntajes, pero adicional a eso, a los puntajes, le evalúan el tema de ideología de género, le evalúan el tema de si es que son con padres, con recursos, con trabajos, como quien dice, dónde viven y Claro, situaciones así que a la final sí generan un poco de descontento también porque todo el sí, mundo quiere, de acuerdo. Pero verás, Jorge, vámonos Pero ahí ahorita a los también, grupos vulnerables, verás. Y terminemos esta idea para no salirnos. Jorge no nos quiere dar la beca. Yuri, para no irnos fuera del proyecto, verás. Yo tengo, entran en el proyecto a 1,000 mujeres, les doy una beca de $1,000 para que estudien, todo gratuita y una beca. Pregunta, cuando entra el beneficiario indirecto, pregunta, si esa señorita, esa señora, esa esposa, esa niña, lo que sea, que tiene hijos, ¿dónde le deja a su hijo? ¿No crees que es una barrera para el proyecto? pero tengo entendido, bueno, en los trabajos no, en las universidades tengo entendido que también iba a haber o había Sí, ya el tema de implementación para De guardería. estas guarderías, tengo Entonces, entendido, a eso me voy, desconozco Jorge. Sí, a eso me voy. Es yo decir, quiero tengo que participar pensar, después. gracias, Yuri, que tengo que pensar en los indirectos. Entonces, bien, está bien que piensen en el beneficiario directo, pero también a veces los indirectos son una barrera dura dentro de los proyectos. Entonces, tengo que ver todo el contexto del proyecto. Si yo sé que esa persona tiene hijos, por más beca que le dé esa persona, tal vez no se pueda formar y tenga que crear alguna herramienta pensando en los indirectos, como una como quien guardería, dice, como un trabajo, algo en línea, algo que le claro, ayude para que el proyecto no se caiga. Entonces, como, tenemos que tener en cuenta esa parte del beneficiario. Jorge y luego Yuri. ya, mil disculpas, le estaba interrumpiendo. No, sí, Ya, no, no. como quien dice, el proyecto en sí, a veces aquí en Ecuador se generan los proyectos y no se evalúan las demás falencias, se puede decir en este caso, porque el proyecto tiene que ir acompañado, como quien dice, si usted dice es para las mujeres, tenemos que entender de que atrás de las mujeres hay justamente estos temas de menores de edad o niños de lactancia y todo eso, que también tendría que ser cubiertas dentro de la misma necesidad. Y a veces solo generan el proyecto y no lo incluyen como quien dice esto de tema de guarderías, no lo incluyen lo otro, y en realidad no van a dar los resultados esperados. A eso me refería Jorge, que no solo tengo que planificar para el beneficiario directo, sino también para el grupo, para el contexto, para el indirecto. Porque uno de los componentes, suponte, si ya no tengo dónde dejarle a mi hijo, me pongo en papel de mujer, ¿en dónde le dejo? ¿No estudio? ¿O estudio, le dejo a mi hijo? ¿Tengo que pagar una guardería? O no sé. ¿O me tengo que movilizar? ¿O las horas de lactancia? No sé. Entonces, eso es lo que se tiene que cumplir dentro del proyecto. Yuri, por favor. Yo quería mencionar con respecto a los grupos de vulnerabilidad, por lo general son grupos que por históricamente han sido rezagados. Entonces, si nosotros vemos cifras, existen brechas bastante considerables en acceso a educación, por ejemplo, entre hombres y mujeres, entre pueblos y nacionalidades, entre población rural, población urbana. Entonces, yo creo que hay que analizar lo que usted mencionaba con respecto a los datos duros. Entonces, no es solo de que, ay, no me parece justo, sino más bien ver
cuál es ese punto que queremos tener una justicia educativa o una justicia social, por tanto, planificamos para eso. Por Es un lado. Y por otro, yo considero que cuando nosotros hacemos los proyectos, efectivamente los indirectos pueden pesar muchísimo. Tenemos una experiencia nosotros en el trabajo que decimos, bueno, para poder acceder a esta población vamos a dar educación en línea. Resulta que tienen inconvenientes a nivel de conectividad, a nivel de herramientas. Resulta que son mujeres, pero ¿dónde les dejas si es que es una educación en línea? Los niños están al lado, tienen que preparar la comida, tienen que preparar todo lo que implica en el contexto. Entonces, no solo ver la educación de manera, no sé, de acceso, sino que también los indirectos pesan bastantísimo. Eso. Entonces, gracias, Yuri. Para allá me iba, ¿no es cierto? No solo debo planificar para el directo, sino para todos los indirectos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? En idea tiene que estar involucrada, ¿no es cierto? ¿Qué servicios voy a prestar? Algo nos decía Yuri, lo haré virtual, lo haré híbrida, lo haré en línea si hablo de educación, ¿sí? ¿Cuál será la calidad que tiene que tener el producto, el servicio que voy a dar? Pregunta, ¿hay suficientes recursos humanos? ¿Hay suficientes recursos físicos en la zona? Y son preguntas que dentro de las ideas que a nosotros nos nacen, tienen que partir en el proyecto. ¿Cuál es el nivel de ingreso de la población? ¿Cuál es el nivel de educación de la población? Vean, hay mucha gente, supónganse, voy a trabajar ahora con grupos, otro grupo vulnerable, me voy a adultos mayores. ¿Han visto por qué el Seguro Social hoy en día está pidiendo actualización de datos? Y sí, sí se han oído que el Seguro Social está pidiendo actualización de datos, ¿no es cierto? Han visto que están pidiendo Sí, que actualicen los datos. Adivinen por qué. sí, está la propaganda. Debe de ser para conocer un poco más el estatus ahorita social de cada uno de los asegurados. Primero, si están vivos las personas que están aseguradas, si están aquí, ¿no es cierto? La primera parte. Y la segunda es para ver si las personas adultas mayores que están ahí están manejando sus sistemas o cuál es su nivel. Muchas estafas se han dado en la parte de créditos hipotecarios, prendarios, por esto, porque las personas adultas mayores son analfabetos digitales. ¿Qué me refiero al analfabeto digital? Qué chévere, está aquí el teléfono, la computadora, pero no lo pueden manejar. Y sus hijitos, sus sobrinitos, el primito, el nietito, el vecinito les ayudan a hacer sus transacciones y pueden tener muchos problemas por ahí. Entonces, siempre tenemos que ver, todas las ideas son buenas, pero tomando en cuenta esto, ¿no? ¿Qué más? La situación de empleo. Ejemplo, yo quiero hacer un proyecto. Ejemplo, quiero hacer un proyecto, se me ocurre, ¿no es cierto? Para un albañil. Sí, sí, sí les conocen cómo trabajan los albañiles, ¿no es cierto? O los maestros mayores. Ellos cobran mensual o cómo cobran. Semanal. Semanal o diario, ¿no es cierto? O por obra. Entonces, si A yo, veces por metros. sí, o por metro, ¿no es cierto? Como ustedes. Si yo voy a poner un proyecto, tiene que estar en esas condiciones, porque esa idiosincrasia de la gente tal vez haga que el proyecto se me caiga. Le digo, vea, le voy a afiliar al Seguro Social, pero, pero le voy a pagar el salario básico unificado. ¿Qué va a decir? No, no sabe que así yo ya no me meto en el proyecto, no voy. Ahí nomás, hasta ahí cito nomás, no quiero trabajar. Si a veces supongas en trabajar en campo, es súper difícil, perdón, en el campo es súper difícil porque la gente tiene varias desconfianza en la parte cuando hacemos proyectos. ¿Y para qué me pide el número? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué este otro? Entonces, siempre tiene que ver. Yo tengo que ver el mecanismo, ya vamos a ver luego metodología, cómo llegar a la persona. Digo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a pagar semanalmente, divido el sueldo básico, los $600, digamos que sea $600 que vale el proyecto, le voy a pagar mensualmente, te voy a dividir en semanalmente y te voy a dar 150 cada mes. Entonces, hay formas como llegar a la población. Y esas ideas tienen que estar, cuando fijemos la idea, por favor, tomar en cuenta todo esto, ¿no? Y hay muchos factores más que ustedes ya cuando pongan en práctica la ejecución de proyectos van a saber cómo hacerlo, ¿sí? A ver, es lo que hablábamos la otra clase, ¿se acuerdan? Grupo de 4 personas, ¿sí? Ustedes escogieron los grupos como máximo, vamos a definir
4 papeles. Un coordinador, un investigador, un planificador y un comunicador. Vamos a empezar a hacer un proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a identificar una parte, un problema, una necesidad social y vamos a formular los objetivos del proyecto. ¿De acuerdo? Estamos claritos, ¿no es cierto? Ya les paso esta diapositiva al grupo de una vez hasta que ya más lo Eh, se lo ha de subir. Estimado Danilo, no estamos viendo ninguna diapositiva y nos puede repetir los roles de cada uno, por favor. Dejando de compartir, estoy compartiendo. Sí, pero solo veíamos bueno, yo solo veía la pantalla de Zoom. Sí, solo eso está. Ay, Dios mío, perdón, ¿me avisan ya? Ahí sí. Ahí sí estamos bien. Ahí sí. Yo hablando como loro, ¿no? Todo esto está aquí, ¿no? Lo que habíamos visto está aquí. Ah, qué maravilla. Ya. Bueno, todo lo que habíamos visto está aquí, ¿no? Habíamos visto aquí, ¿ya? 4 grupos, ¿no es cierto? Ahí tenemos, perdón, 4 integrantes por grupo y estas son las condiciones que tiene cada grupo, ¿no? Van a formarse como ustedes crean más conveniente, ¿sí? Un coordinador, un investigador, un planificador y un comunicador. Ya luego les he de poner en la tarea cuáles son los papeles de cada uno de ellos. Entonces vamos a elegir un problema o una necesidad social. Yo en esta presentación me voy a correr un poquito. Ya les creé algunos problemas que tengo acá, ¿se ven? Para las COAC, las cooperativas, para los GATS, me falta algo de educación, para adultos mayores. Les puse unas 35 ideas más o menos para que ustedes puedan escoger una de estas y si no quieren escoger una de estas, pongan otra similar. ¿De acuerdo? ¿Esto qué viene a ser? ¿El trabajo final? Es que vamos a ir armando el trabajo final, lo vamos a ir armando en clases. Entonces vamos a ir haciendo partecita a partecita, cosa que al final de clases ustedes tengan todo el material listo para tener el proyecto. Están 4 personas, tranquilamente pueden hacer un proyecto. ¿De acuerdo? Ya Entonces, está bien. vamos a definir el problema principal. Luego vamos a poner el nombre del proyecto y luego vamos a medir el impacto. Recuerden que el nombre del proyecto es lo último que se pone, pero al inicio sí es necesario tener una idea para saber a qué partimos, ¿ya? A ver, ¿qué herramienta voy a ocupar yo para hacer mis proyectos? Cualquiera que ustedes tengan que sepan. Yo quisiera que ya empiecen a utilizar un poquito ya de inteligencia artificial. Yo quisiera que ya empiecen a ocupar un poquito ya de la parte de visualizadores diferentes al típico Word, al típico Excel, al típico PowerPoint, si no ocupen ya otras herramientas para poder hacer. Entonces van a hacer una ideita, ¿sí? Del proyecto que ya van a coger y van a hacer una lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Esta lluvia de ideas ya cuando vamos en la práctica tiene que ser con los actores de la zona. ¿De acuerdo? Entonces me voy, no sé, a una comunidad y en la comunidad es donde levanto encuestas y en la comunidad es donde saco las decisiones y voy a hacer una lluvia de ideas. Recuerdan que la lluvia de ideas me sirve para tomar la mejor decisión. De acuerdo a Osborne, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es la eficacia de la idea? ¿De acuerdo? Que a veces las críticas son buenas. No tomemos que las críticas son malas. No es que ser pesimista es que me estás maleando el proyecto, sino eso me sirve para construir una mejor idea. La opinión hasta de la persona más pequeñita dentro de estos talleres que se hacen es súper importante. Recuerden que yo no tengo la última palabra. A veces hay una enfermedad dentro de los proyectos que se llaman proyectitis. Les voy a hacer una analogía con su esposo, ¿no es cierto? Van con su esposo, con su esposa y dice, ¿qué compramos para el almuerzo? Y su esposo dice pescado, o dice pollo, o dice carne. Y ustedes le dicen otra vez, ¿por qué otra vez? Si eso ya comimos ayer. Pero ¿qué hubiera pasado si ustedes tenían la gana de comer pescado o pollo? ¿Qué decían? Ah, no, es que ahí sí está bien. Entonces, a veces nosotros
no nos gustan las críticas. Y a veces lo que yo pienso que está bien, digo que está bien, así esté mal. Entonces, tengo que tomar en cuenta críticas, observaciones, y no me voy a enojar, ¿no es cierto? No me voy a enojar porque yo no tengo la última palabra. Esta lluvia de ideas tiene una herramienta, hay un montón, ¿no? Pero hoy día vamos a ver solo lluvia de ideas, la parte de coger las críticas, coger las observaciones, ¿sí? Y en base de eso vamos a priorizar y determinar la mejor alternativa que yo pueda. De todas estas partes laterales que tenemos en este gráfico, llego a una idea central, que esa idea central tiene que ser y tiene que ser aprobada por todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no está aprobada por todos? A ver, descontentos. ¿No es cierto? Y no van a querer participar en el proyecto. En cambio, si es una decisión de la mayor parte de la población, van a entrar ahí. Nos vamos de viaje, nos vamos a Esmeraldas mañana. Chévere, genial, ¿sí o no? ¿Qué pasa si nos va mal en el viaje? Ah, es que fue tu idea. No, fue una idea de todos. Todos tomamos la decisión, todos estuvimos de acuerdo, todos somos responsables de que nos va bien o nos va mal, pero somos todos. ¿De acuerdo? Entonces, esta lluvia de ideas se tiene que centrar en cuatro puntos, ¿no es cierto? En cantidad, en las críticas que yo les hablaba, en las ideas inusuales. A veces las ideas más locas, como yo les decía, las ideotas o las ideas pequeñitas, son muy buenas, ¿sí? Y un proceso de mejoramiento de la idea que vimos en la presentación, déjenme ver, anterior, aquí, ¿sí? Todas las ideas son buenas, ¿de acuerdo? Todas las ideas se pueden mejorar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Una vez que yo ya tengo una idea, ¿de acuerdo? No es que va a ser la idea final, simplemente se va a ir puliendo durante el tiempo. Ejemplo, hay ideas locas. Se pueden imaginar meter, meter una bebida, un jarabe para la tos en una botella y vender como una bebida gaseosa. Ponerle a una bebida, a un jarabe para la tos, ponerle gas y hacer una bebida gaseosa que es la número uno a nivel mundial, llamada Coca-Cola. Coca-Cola. Idea loca de alguien, ¿sí? Una idea, perdón lo que voy a decir, tonta de alguna persona que le hizo que Coca-Cola sea la número uno a nivel mundial en bebidas carbonatadas, ¿sí? O una idea loca, vean, coger el bicarbonato, mezclarle algunas cosas y ocupar para lavarse los dientes. Idea loca de alguna persona que hizo que Colgate se cree a partir de eso. Y hay ideas medias loquitas que han logrado cambiar al mundo, revolucionar al mundo. O ideas, ejemplo, si nos vamos a la parte gastronómica, han oído de la parte no sé, me voy a la interculturalidad, cuy apanado, ¿qué les parece? O cuy Rico. enlatado, o cuy Rico. enlatado, ¿Cuy Muy qué? enlatado no he comido, pero apanado sí rico. enlatado. Y dice, ¿y para qué haces cuy enlatado, Danilo? Yo sí lo he comido cuy asado. Marcelita, ¿para qué crees que hacemos cuy enlatado? ¿Por qué crees que Poder, haría cuy enlatado? poder exportar y que no se dañe. Ahí tienes un mecanismo. Entonces, una Un idea Eso loca, mercado. pensaba cuando estaba en el colegio, pero ya me han ganado. que a alguna persona se le ocurrió enlatarle al cuy y venderle a nivel internacional, para que no tenga problemas de certificados de origen, para que no tenga problemas en las aduanas y se puedan vender. Ideas, vean, súper tontitas que están. Imagínate hacer un helado frito, coger un helado y meterle al fuego perdón, al aceite para freírle al helado. Ideas que están llegando. Y cualquier idea no es mala, cualquier idea se puede mejorarla. Simplemente tenemos que buscar el camino, la forma, la idea y alguien nos tiene que ayudar a llegar a ese lado, ¿no? A ver, una vez que yo ya tengo esto, me va a tocar redactar un objetivo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se redactan los objetivos?
Estoy en clase, ya te llamo. Ya. ¿Y cómo se redactan los objetivos? ¿No es cierto? Un objetivo, verbo en infinitivo, horizonte de tiempo, ¿sí? Y que incluya qué, para qué y cómo, ¿sí? El horizonte de tiempo como puede estar, como no puede estar de una forma escrita, si no se pueden sobreentender, pero tiene que estar un horizonte de tiempo. El verbo infinitivo simplemente para darle la parte estética y principalmente qué se va a hacer, ¿sí? ¿Para qué se va a hacer y cómo se va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, un objetivo generalmente funciona siempre y cuando se puede medir. ¿De acuerdo? Si el objetivo no se puede medir, no sirve. Entonces, cuando yo creo un objetivo, tiene que saberse que el objetivo se tiene que medir. ¿Cómo se mide cómo se mide algo? ¿Cómo se mide? Verán, ahorita estoy yo gordito. Con indicadores. Y no es cierto, indicadores. Voy a coger todo indicadores. Yo estoy gordito, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy gordito ahorita y no sé, empiezo a correr y me veo al espejo y digo, ve, ya me he flaqueado. Pero qué raro, cuando me pongo ropa negra, estoy delgado, pero cuando me pongo ropa de color, estoy gordito. Cuando me pongo ropa rayas verticales, estoy delgado. Cuando me pongo horizontales, estoy gordito. ¿Estará bien ese indicador como yo tengo? ¿O me veo en el espejo? Tiene que ser peso y talla. ¿No es cierto? No me sirve ese indicador. El indicador tiene que ser cuantitativo. Entonces, el objetivo tiene que medirse por cuantitativo. Me peso al inicio, me peso cuando me tenga que pesar y ahí veo cuánto he bajado. ¿De acuerdo? O la talla, veo qué talla tenía ahora y qué talla tengo después de hacer ejercicio cuantitativo, pérdida de líquido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser indicadores cuantitativos. ¿Estamos de acuerdo? Mm, ¿Cómo medimos un objetivo? Cuantitativamente. ¿De acuerdo? mm. Chévere. Para redactar un objetivo les puse aquí una partecita de Bloom. Pueden ocupar Bloom, pero entendiendo que Bloom, este pensador que crea algunos objetivos, tiene varios tipos de objetivos. Unos que son de recordar, unos que son de comprender, unos que son de aplicar, de analizar, de evaluar y crear. Entonces, ¿qué objetivo tengo que ocupar? ¿De recordar? No. ¿De comprender? Para Aplicar. un específico, tal vez. ¿De analizar? No. Entonces, tengo que aplicar un objetivo, tengo que ocupar objetivos de aplicar, objetivos de evaluar o objetivos de crear, dependiendo el nivel de alcance que tengo que tener. ¿De acuerdo? Y tengo que ver un objetivo para que no se estén rompiendo la cabeza qué objetivo tengo, porque hay muchos objetivos que son similares. Una diferencia, una pregunta. ¿Alguien me puede decir una diferencia eh, en qué es dibujar y pintar? ¿Cuál es la diferencia en dibujar y pintar? O colorear y pintar. Vamos, a colorear y pintar. ¿Cuál es la diferencia? Colorear es con crayones y pintar con pincel, no sé. Y si ven que a veces las palabras se nos confunden. Y eso que nosotros hablamos español, ¿sí o no? Pero a veces las definiciones no las tenemos. ¿Sí o no que no tenemos las definiciones muy bien aplicadas? Entonces, cuando cojan un objetivo, cuando digan, no sé, voy a hacer diseñar. Entonces, cuando ponga diseñar, yo voy a definir y me voy al calendario, a un diccionario y veo qué ha sido diseñar. ¿De acuerdo? O digo, voy a poner qué es construir, voy a ocupar construir, defino qué es construir. O modelar, cogí modelar, veo qué es modelar. No porque suene bonita la palabra, no porque se suene bonita la palabra, significa que le voy a poner esa palabra.
Sí, voy a ocupar ese verbo. Si no, me voy a un librito y veo, ah, crear ha sido esto. Yo quería otra palabra. Yo quería diseñar. Ah, no, no, yo quería construir. Y por favor, apoyarse en un diccionario para que puedan escoger la palabra del verbo. ¿De acuerdo? Y a todos nos va a haber pasado eso, ¿no es cierto? Que siempre nos equivocamos en qué queremos hacer, porque defino desde el inicio mal la palabra del verbo. ¿De acuerdo? Vamos a un ejemplo. ¿De acuerdo? Verán. Yo cogí una problemática de este montón de problemáticas que tenía acá que les dije, ¿se acuerdan? Yo cogí uno y ese es el trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, yo cogí, me regreso, cogí una problemática. Vean, problemática. Niños con poco acceso a actividades deportivas y recreativas. Ese es mi problema. Pregunta, ¿quién me ayuda? ¿Cómo definí que los niños tienen poco acceso a actividades deportivas y recreativas? A través de una lluvia de ideas con los participantes, con la comunidad. Pude llegar a una lluvia de ideas, pude sacar un dato duro, pude ocupar observación directa, me fui a la comunidad y veo que en la comunidad, en el sector, no hay ninguna cancha deportiva, veo que no hay actividades recreativas, no hacen, no sé, no, hago una encuesta y aplico ahí. Ejemplo, si hago una encuesta, me voy a salir un poquito de aquí, ¿no? Perdón, si hago una encuesta, me dicen si les estoy compartiendo, ¿ya? No, Un Excel. nada. A ver, permítame a veces Ujú, ujú. ¿Qué pasó, señores? A ver, compartir, desktop, compartir. Me avisan ya si estoy compartiendo un Excel. Sí, ahí sí. Ya. Entonces, si yo aplico una encuesta, ¿no es cierto? Si hago una encuesta no puede ser tan cansada. ¿Qué pasaría, Diana, si yo a usted le hago una encuesta de 100 preguntas? Me canso. 20 le respondo con ánimo y las demás ya no. Sí, 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 póngale nomás. Entonces, si hago una encuesta, tiene que tener mm, las preguntas puntuales, ¿de acuerdo? Y tengo que tomar en cuenta, ejemplo, cosas como no herir susceptibilidades, ¿sí? No herir condiciones económicas, financieras, sexuales, ¿sí? No tomar en cuenta mucho esas actividades porque no soy experto en tomar esa decisión. No sé si estamos de acuerdo de ahí. Porque si yo ya le empiezo a preguntar, digo, Dianita, ¿cuánto gana? Yuri, ¿dónde vive? Yuri, ¿tiene marido? Eh, Byron, ¿cómo se considera? ¿Hombre, mujer? Vean, esas preguntas ya son barreras que yo voy a poner. Entonces, las preguntas tienen que estar en función a lo que quiero preguntar, puntuales. No, y no poner preguntas que no me sirvan para nada. Y si no, y si voy a hacer proyectos para adultos mayores, ¿para qué pregunto la edad? Si voy a hacer preguntas para niños, ¿para qué pregunto la edad del niño? O sea, ¿para qué pongo edad o ubicación? Digo, ¿dónde vive? Entonces, ocupar solo preguntas que me vayan a servir. De acuerdo a algunos estudios, dicen que el número de preguntas tienen que ser entre 7 y 10 preguntas. ¿De acuerdo? Y las preguntas, la mayor parte tienen que ser cerradas. Y obvio, ocupen por ahí, no sé si han oído de Likert, la escala de Likert. Entonces voy a ocupar una escala de Likert que tenga 5 números de respuestas, no sí y no. No, no, no pregunto sí o no, sino pongo una escala de Likert que tengan 5 rangos, ¿no? De acuerdo, no de acuerdo. Ahorita 5 grupos, ya les enseño una encuesta rapidita. A ver, y aplico esta formulita, ¿de acuerdo? Esta formulita es general. Si yo aplico una fórmula, esta formulita está con el 5% de margen de error. Si en la comunidad determino en el INE en que son 2000 niños, ¿sí?
o 2.000 adultos mayores, vean cuántas encuestas tengo que hacer. 347 encuestas. Ocupo la fórmula de la población finita, con 5% de margen de error. Si quiero bajar el margen de error, lo puedo hacerlo ocupando, déjenme ver si tengo por aquí, también de otro Excel. ¿Y nos puede compartir estos Excel? Claro, ¿Es posible, sí, por favor? ¿ve? Claro. Y si tengo y si aumento el margen de error, ¿sí ven? Con un error típico del 10%, yo tengo que aplicar 150 encuestas. Pero ahí, Danilo, ahí sería más bien el tamaño de la población, no de la muestra. Sí, tiene razón. Tamaño de la población. Listo, se fue. Entonces, si aplico con el 5% de margen de error, me toca aplicar 747 encuestas. Y si aplico con el 10% de margen de error o error típico, 150 encuestas, ¿no? Entonces, esto El cuánto por ciento de la población se considera como encuesta? ¿10%, 15%? como encuesta, no lo entendí, Dianita. Perdón, el cuánto por ciento de la población se toma en cuenta para la muestra, para poder aplicar. No, a ver, yo cojo una población total, ejemplo, me fui a la comunidad y determiné que había Hay 100 familias, digamos. 100 familias, ¿sí ves? 100 familias. Ya. Ya. Pero yo no puedo aplicar a 100 familias, sino van a ser a 100 jefes de familia, ¿de acuerdo? Sí. Ya, entonces, ocupé y en mi encuesta, en mi metodología, digo que voy a ocupar las encuestas a 100 jefes de familia. Listo. Le tomé aquí y sé que si aplico esta fórmula con un error del 10% de margen de error, me toca Es aplicar el 62. a 62 personas jefes de familia, ¿de acuerdo? Y una vez que hago esto, me toca hacer una estratificación. Perdón, y yo no les di metodología, pero la persona que les dio metodología, me imagino que tuve que haberles dado esto. Hago una estratificación en donde estratifico, ¿no es cierto? Yo no puedo coger solo de un ladito las personas, entonces cojo, ¿no es cierto? Si la comunidad tiene 5 barrios, cojo 62 para 5, cojo, no sé, 12 personas de cada barrio. Claro. ¿Sí? Eso se llama estratificar la muestra. Igual aquí eran 100 jefes de familia, me toca hacer 81 encuestas. Esa es una fórmula que se aplica de forma general para cualquier estudio. Igual esto les va a servir para la tesis, si es que van a hacer tesis. Una, sí, una consulta nada más. ¿Y usted? Con respecto a la forma de estratificación, si nosotros, digamos, tenemos una población de 2.000, pero están divididos en varios espacios, entonces yo debería tener el total de varios sectores para poder saber la muestra de cada sector y después la suma total de eso. Hagamos un ejemplo rapidito, ¿ya? A ver, me dice, ¿no es cierto? Gracias. Barrio, sí, comunidad uno, ya. Comunidad uno, 2, 3. O sea, tengo 6 comunidades. Ujú. Y aquí en esta población eran 2.000, ¿no? Aquí viven 500 personas, aquí viven 200 personas, aquí viven 100 personas, aquí viven 1.000 personas, aquí viven 50 personas y aquí viven 50 personas. Perdón, les hago más grandecito, ¿ya? Sumo, perdón, aquí me toca sumar manual porque cuando comparto no me asoma la parte de sumatoria. Me faltó. Digamos que aquí vivan 150, ¿ya? 2.000 personas. ¿Cómo estratifico, no es cierto? ¿Qué significa estratificar? Entonces voy a sacar un porcentaje más esto dividido para esto. Perdón, estoy al revés. Más 2.000 dividido para 500. No.
Estoy mal. 500 dividido para 1000, por 100. ¿sí? Permítame, le hago esta constante, hago la formulita, arrastro la fórmula, sumo, y esto le voy a poner, permítame, me hicieron cambiar de materia, chicos. Porcentaje, ¿sí? Este sería el porcentaje de la población. ¿Cuántas encuestas tengo que aplicar? 62, ¿no es cierto? No, eran más, aquí arriba pusimos 100. Ya pongámosle 2000, ¿ya? 2000. Ya. ¿Cuántas tengo que aplicar? 150. 150. ¿Qué significaría estratificar? Más 25% por las 150 encuestas que yo tengo. Y significa que yo voy a aplicar este número de encuestas. Perdón. Este número de encuestas. Obvio, le voy a quitar los decimales en cada comunidad. Encuestas. ¿Sí? Esto sería estratificar. No sé si estamos claritos. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, comunidad uno que tiene 500 habitantes, aplico 38 encuestas. Comunidad 2 que aplica 200 habitantes, aplico 15 encuestas. Lo que estaría mal es que yo coja las 150 encuestas que me toca aplicar y divida para Para 6, las 6, sí. ¿no es cierto? Déjenme ver, más 150 dividido para 6. 6 25. Lo que estaría mal es que yo aplique 25 encuestas en cada cada comunidad. comunidad, ¿no es cierto? Esa estratificación no estaría bien, ¿sí? A ver, permítanme guardar. Voy a guardar esto. Eh, Yo tengo una duda. dígame. Si de 2000 personas toca aplicar una muestra de 150, ¿por qué de 100 toca aplicar a 60 y pico? Ya, Como ya. que está muy alta. No, no está alta. Ya le explico por qué. Escritorio. Eh, verá, le voy a indicar esto. Voy a aplicar para 1 millón de personas. ¿Sí ven? Esa de 162. 162. Voy a aplicar aquí para 500 personas, para 500.000 personas. Mientras más grande, sí, han visto cómo funcionan los exit poll, que solo pregunta de un número reducido de personas. Entonces, esta fórmula nos lleva más de 460 encuestas como máximo. Así sean millones de personas. Pero entre más pequeñito es el grupo reducido, ¿sí? Como en este caso 100, ¿sí? Aumenta el número de encuestas. Mientras más grande es el número de la población, el máximo que yo voy a aplicar es entre 400 a 460 encuestas, dependiendo del número de decimales. Esta fórmula le pueden encontrar en cualquier libro de estadística para determinación de muestras finitas, que conocemos el número de población. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, Me salí de materia, vamos. Ya estoy como siempre que me toca dar todas las materias cada rato. Oh, listo. Entonces yo tengo aquí, ¿sí? Entonces ya tengo la problemática, determiné
bien con una encuesta, bien con un dato duro y determiné esto, ¿no es cierto? Que hay niños aquí. Y puedo ocupar marco lógico también, las personas que manejan marco lógico también lo pueden hacer. Aplico aquí y se me ocurre, ¿no es cierto? Bajo idea, vamos a hacer que para estos niños con poco acceso a actividades deportivas y recreativas, vamos a hacer la creación de escuelas de fútbol, de atletismo, de danza, de juegos tradicionales en los barrios y comunidades. ¿Qué les parece? Bastante inversión. Depende de, ¿no es cierto? Va a depender porque ya vamos a ver en las fases del proyecto qué es lo que necesitamos. Pero como idea, estos niños que no tienen actividades deportivas ni recreativas, vamos a crear una escuelita de fútbol, una cancha de atletismo, una danza, juegos tradicionales en los barrios. ¿De acuerdo? Y cuando yo creo un nombre de un proyecto, cuando yo tengo una problemática, lo principal es determinar el impacto. ¿Qué es lo que quiero lograr? Pregunta, cuando ustedes hacen una dieta, ¿qué quieren hacer? Mejorar la salud No, física, dice, quiero verme mental. mejor. Quiero entrar en ese pantalón que no entro hace años. Está mal determinado el impacto. Si yo voy a hacer una dieta, tengo que decir, el impacto que quiere tener, tengo que bajar tanto nivel de triglicéridos, tanto de peso, tanto de tallas y tengo que determinar un indicador, un nivel de impacto. Entonces, ¿qué quiero hacer con mi escuelita de fútbol? Con mi escuelita de atletismo, de danza? Voy a promover la actividad y salud física de los niños. Voy a motivar la disciplina. Voy a poner la prevención de riesgos sociales, como drogas, pandillas, etcétera, etcétera. Si ven cómo lo he medido, si ven cómo he determinado el impacto. Entonces, tengo una problemática, genero una idea, ¿sí? Y pongo un impacto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Se acuerdan cuando les dije que quiero bajar de peso? Quiero verme mejor. Mal definido el impacto. Desde inicio, la dieta va a fracasar, ¿sí? La dieta va a fracasar. ¿Han visto cuando el médico le dice, usted tiene que bajar 20 libras y no se va a morir? A ver si no hace dieta. Pero si dice, me quiero ver mejor, nunca vamos a bajar de peso. Entonces, tengo que tener indicadores donde se puedan medir. Una vez que hago esto, ¿no? Voy a poner a esta problemática, vean cómo está concatenada, ¿no es cierto? A esta problemática pongo fomentar la participación de niños y jóvenes en actividades deportivas y recreativas mediante la creación de escuelas comunitarias de fútbol, de atletismo, de danza, de juegos tradicionales, con el fin de promover la salud, la disciplina, la prevención de riesgos sociales. Lo que construí aquí me sirvió para el objetivo, ¿sí? Tengo lo que me dijo aquí. Tengo el qué, el para qué y el cómo. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Sí? Algunas personas dicen que un objetivo no tiene que tener más de 25 palabras. Sí, podría ser, pero mientras más específico esté el objetivo, para mí es mejor. No hay una regla en firme que diga que no tenga que tener tantas palabras, sino que simplemente cumpla esto: el qué, el para qué, el cómo, verbo en infinitivo y el horizonte de tiempo. Esto del horizonte de tiempo también es sumamente importante. Cuando yo defino un horizonte de tiempo, está en función de qué. ¿De qué creen que esté el horizonte de tiempo? A ver, Yuri, le voy a hacer una pregunta. De acuerdo. A ver, Yuri, ¿estaría bien definido esto? Mi objetivo es crearme una casita, hacer una casa.
para que mis hijos, mi familia esté cómodamente, no tenga que pagar arriendo. ¿Está bien o está mal? Faltan algunas cosas. Ya con dinero, con recursos, con mi trabajo y todo lo demás. Sí, ¿no es cierto? Construir. Ujú. El rato que le ponga a construir o lo que quiera que hacer, ¿no es cierto? No le puedo construir porque yo no soy el albañil. ¿Sí ven? Porque yo no voy a construir la casa. ¿Quién va a construir la casa? El Maestro. profesional, el ¿Cierto? maestro. Entonces, por eso le digo, primero el verbo para saber qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Una vez que define el verbo, antes del verbo, que también es algo simplemente estético, eh, tengo que saber en qué horizonte voy a hacer. Porque dependiendo en qué tiempo quiera hacerme la casita, vas a ver el nivel de ahorro que yo tengo que tener. Si la casita me voy a hacer en 5 años, en 10 años, ¿será lo mismo hacerme una casita de aquí a 5 años? De aquí a 5 años tener una casita, o de aquí a 10 años tener una casita, o de aquí a 20 años tener una casita. No, no es igual. No es igual, porque va a cambiar el nivel de ahorro que yo tengo que tener, o el nivel de ingreso que tengo que generar para hacerme la casa. Por eso es importante el horizonte de tiempo. ¿Sí? Ejemplo, ¿qué ganó haciendo aquí? No sé, una escuela de fútbol en los vacacionales. ¿Servirá de algo? En las vacaciones voy a hacer una escuelita de fútbol. ¿Qué les parece? No va a tener el impacto que se prevé tener. No, no es cierto, no sirve de nada. ¿Por qué? Tal vez para ese momentito servirá, pero para largo plazo no. Porque la parte de participación de los niños, si yo quiero cambiar la realidad de una zona, es que ese, esa parte esa parte de la escuela de fútbol tiene que ser permanente, ¿no es cierto? Porque si no es permanente, no tiene impacto. ¿De acuerdo? Si no es permanente, no tiene impacto. Entonces debería ser una actividad permanente. Imagínense en qué gano dando algunas cositas pequeñitas. No tiene impacto, no sirve. Que me servirá en el momento, en ese momento, para cambiar la realidad de ese momento, sí. Pero ya si le quiero evaluar a largo plazo, no, no me va a servir. ¿Han visto los bonos que dio el Midubi a las personas, esas casitas que dio el Midubi eran casitas de 5.000, de 7.000, de 10.000 dólares? ¿Se acuerdan esas casitas? ¿De qué sirven ahorita? ¿Están ocupando a la gente? Depende, por decir las casitas que son hechas en comunidades, la gente sí ocupa, sí vive ahí. Pero las casitas que están ya hechas por más cerca de los sectores urbanos, esas ya no utilizan. Entonces eso hay que ver el impacto. Ejemplo, sirvió para el momento y nada más. Entonces, sí tengo que Yo ver, creo, sí, perdón, solo quería mencionar ahí en las casitas, yo creo que este proyecto que hay de las casitas como masivas, muchas veces no se está viendo el contexto ni tampoco las cuestiones culturales. Por ejemplo, para nosotros el corredor es muy importante. Y ahora se pone eso, entonces toda la dinámica cultural que se hace en el corredor ya no puede ser porque ya son casitas así cuadradas, digamos. Entonces, sí me parece que no están viendo el contexto ni tampoco la cuestión cultural. entonces hay que verle todo el impacto. Tenemos que hacer ejemplos. Si voy a hacer una inversión que 5.000 dólares, 10.000, 100.000, a veces no importa el monto que voy a hacer, pero sí tengo que ver cuál es el alcance y el impacto que va a tener esa vivienda. Muchas de esas viviendas, ejemplo, por no hacerle un buen seguimiento al proyecto o al seguimiento, ese proyecto fracasó. Tal vez sirve de bodega, tal vez sirve para guardar animales, tal vez está botada la casita porque ya nadie vive ahí. Tal vez la gente que estuvo ahí tuvo que emigrar, salió a otro lado y no sirvió la inversión que hizo el Estado. Pero bueno.
Al fin y al cabo, lo importante es que como nosotros vamos a crear los proyectos, tenemos que tener esto, ¿sí? Estamos teniendo líneas claras, bases claras para que ustedes puedan hacer el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer fomentar la participación. Al hablar de fomentar, significa que va a ser permanente. Entonces, la participación de jóvenes y niños en actividades recreativas y si le pongo por aquí permanentes, el objetivo estaría bien construido. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos. Objetivos específicos. Entonces, los objetivos generales, como nos decía aquí, perdón, me regreso, es el propósito global, es decir, es el macro. Pero los específicos es cómo llego a ellos. Y para ello, asimismo, en este ejemplito que yo puse aquí, he construido, espérenme, le saco de aquí porque me está estorbando, el objetivo tres objetivos específicos. Uno de implementar programas deportivos, uno de desarrollar espacios de espacios de formación y uno de prevenir la vulnerabilidad. ¿De dónde saqué estos tres objetivos específicos? Si ustedes ven, de los impactos que voy a tener. ¿Sí? ¿Sí le vieron? Y si vimos de dónde sacamos los objetivos específicos. Los objetivos específicos nacen de los impactos, de lo que se puede medir. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, estimado Danielito. Recuerden que no es un monólogo. A veces yo hablo, pero ayuden ustedes también. A ver, ¿cuál es el trabajo que ustedes van a hacer? En esta partecita de abajo, a partir de la, de la lámina número 13, que así mismo ya les paso en este momentito, yo tengo algunas ideas sobre proyectos. Ustedes la pueden coger o no, ya va a depender de ustedes. Le pueden mejorar, ¿sí? Ejemplo, lo que les va a servir aquí es esto de aquí, la problemática, y yo le he puesto un nombre. Ustedes pueden cambiar el nombre. Recuerden que el nombre es lo último que se pone al proyecto, algo que me olvidé. El nombre del proyecto es lo último que se pone. ¿Por qué creen que el proyecto se pondrá al último? El nombre del proyecto se pondrá al último. Porque se va ajustando poco a poco y al final hasta podemos ajustar en el impacto, en el objetivo general. Sí, ¿no es cierto? Al último lo vamos a acomodar. Pero sí tengo que tener, desde que van a hacer el proyecto, sí tengo que tener una idea de más o menos cómo va a ser. Pero yo le tengo que ajustar al final. ¿De acuerdo? Yo tengo ahorita un hijo, un proyecto es como tener un hijo más o menos, porque va a ser de ustedes, van a poner toda su dedicación aquí, todo su esfuerzo, su tiempo, su sacrificio, van a poner aquí. Pero el rato que nace el niño, yo pensé que iba a salir hombre y salió mujer. Yo tenía pensado ponerle Mario, o tendría, por ejemplo, ponerle, no sé, Jackson, o no sé, el nombre que le quiera poner. Y el rato que nace, en vez de hombre, salió mujer. ¿Podré ponerle el nombre que tenía pensado? No, va a reformularse. Hasta ya después del tiempo, el proyecto va a cambiar. Hay proyectos que hasta se han creado en el Estado y después de un tiempo se han cambiado, se han reformulado. Sí, por muchas razones. Entonces, ustedes aquí, sí están viendo las presentaciones, ¿no? Sí, Sí, Entonces, aquí tengo unos ejemplos, ¿no es cierto? De COAC. Esto significa Cooperativa de Ahorro y Crédito. Entonces, si yo quiero meterme en COAC, tengo, supóngase, un programa de educación financiera comunitaria. ¿Han visto por qué si siguen las cooperativas con endeudamiento? ¿Alguien sabe por qué las cooperativas siguen con endeudamiento alto o morosidad alta? Que hay un sobreendeudamiento pues, en la población también. Y por más programas de educación financiera que se les da, ¿por qué no funcionan?
porque no hay el acompañamiento. Y el programa no solo es en decirle, vea, no gasten esto, no gasten este otro, haga esto, no haga esto. Y como les hice el ejemplo del vehículo, ¿si se acuerdan cuando les dije cuánto les costaba un vehículo mantenerlo? Sino el acompañamiento es que alguien le ayude, le supervise, le controle, le revise. Una buena estrategia es, supóngase que paralelamente a la educación financiera, la cooperativa le pueda dar un software para que ellos puedan manejar o un sistema para que ellos puedan ver sus ingresos. No solo quedarse en una capacitación de decirle, vea, haga esto o no haga esto, debe hacer esto o no debe hacer este otro, sino un programa en donde veas un nivel de rentabilidad que va a tener. Ejemplo, yo le voy a dar un crédito, un microcrédito. Estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Le di un microcrédito. ¿Y en qué va a invertir? ¿Cómo lo va a invertir? Ah, no, es que yo me acabé hasta que le di el crédito y luego cuando no puede pagar, ahí sí le remato los bienes que tiene. Estados Unidos, en la burbuja inmobiliaria en el año 2010, que tuvo la burbuja inmobiliaria, quebró, porque las empresas tuvieron, las personas tuvieron un sobreendeudamiento y no pudieron pagar sus obligaciones. Y sus casas tuvieron que entregarle. Pregunta, ¿qué se hace un banco con 20.000 casas o 30.000 casas de clientes que no pueden pagar? Se quedaron sin liquidez, ¿sí? Pero bueno, ya ese es asunto de otra materia. Lo importante es aquí, ¿no es cierto? Programas de educación comunitaria, qué sé yo. Tengo créditos verdes para emprendimientos sostenibles. Permítame. Tengo la parte, si voy a seguir trabajando con COAC, tengo un fondo solidario de emergencia comunitaria. Tengo un problema de inclusión financiera para mujeres y jóvenes. Eh, Algo me decía el Jorge, y que por qué estamos discriminando a algunos sectores. Recuerde, Jorge, que estamos haciendo proyectos sociales y solidarios. Y cuando yo les di la primera clase, les decía que el artículo 41 y 35 de la Constitución les da que vamos a trabajar con esos grupos vulnerables. Que los grupos vulnerables son adultos mayores, es decir, personas de más de 65 años, mujeres en gestación, ¿sí? Mujeres en gestación, o mujeres en lactancia hasta un año y que sus niños tengan hasta un año, personas con condiciones especiales, alguna enfermedad que tenga, ¿no? Alguna enfermedad, no sé, no quiero meterme mucho ahí, pero una poliomielitis, sea sordo, estas palabras a mí me suenan un poquito ofensivas, ¿no? Sea, no puede hablar la persona o tenga algún defecto físico, ¿sí? Y también me voy a ir por las personas eh, jóvenes y niños, y también me voy por las personas con enfermedades, ¿de acuerdo? Catastróficas. Y también en algunos países, que aunque no le reconoce la Constitución, algunas personas, ejemplo, y podríamos hacer un programa para un grupo de drogadictos o de alcohólicos. ¿Serán grupos vulnerables? ¿O son chumaditos o son drogadictos? ¿Qué dice? O sea, son grupos vulnerables por el tema de estar diagnosticado como enfermedad, el tema de la drogadicción. ¿No es cierto? Es una enfermedad y si tengo que hacer un proyecto para allá, Jorge, lo tengo que hacer. Un ratito que se metan a internet, busquen proyectos de salas limpias, ¿sí? Se llaman salas limpias, no ahorita, más luego busquen. Se llaman salas limpias. Adivinen de qué se trata ese proyecto. Entonces, el Estado busca unas clínicas móviles, ponen en algunos lugares de las ciudades y a las personas les hacen, les inyectan productos dentro de un tratamiento psicológico, dentro de un proceso de desintoxicación. ¿Para qué crees que harán eso en los países? Imagínate buscar enfermeras quienes les estén administrando sus sustancias, eh, no sustancias prohibidas. ¿Por qué harán eso?
Eso es en Suiza, en Suecia y casi en toda Europa. ¿Por qué creen que hacen eso? Por No, seguridad social, por seguridad nacional también, porque si es que ellos van y compran y utilizan las mismas jeringas y botan y demás, entonces pueden tener unos niveles de contagios de enfermedades y ¿Y, demás. y cuánto más Mientras, le cuesta al Estado? ¿Y cuánto más le costaría al Estado? Y aparte, ¿cuáles son los problemas sociales? ¿Qué pasa si esa persona en ese estado está manejando? ¿Qué pasa si comete un accidente? ¿Qué pasa si comete una violación? ¿Qué pasa si comete alguna cosa? Entonces, si se meten a salas limpias, perdón que les esté abriendo la mente de otra forma diferente, ¿sí? Pero es que esos proyectos funcionan siempre y cuando veamos a qué grupo vulnerable vamos a atacar. Y si los drogadictos, no sé si está bien dicha la palabra, no soy especialista en ese tema, y las personas alcohólicas, tenemos que hacer un proyecto por ahí tenemos que entrar. Vean, hay un proyecto que a las personas en esas condiciones, hay esos centros de cuidado que ellos tienen. Yo no sé por qué el Estado no invierte ahí, no sé por qué no hace el Estado ayuda social con esas personas. Y si imagínense que esos lugares, como son clandestinos, imagínense cuántos problemas de violación de derechos pueden tener. Sí, y cuántos problemas de abuso que pueden tener esas personas. Pero sí se debería crear un programa para poder atender ese grupo vulnerable, ¿no? A ver, me salí de aquí. Vamos a otro tema. Ejemplo de proyectos sociales, ¿no es cierto? Ejemplo, residuos sólidos. No sé, agua potable y saneamiento. En Morona, Santiago, hablábamos que hay un problema de agua potable en casi toda su población. Entonces, por ahí debería entrar, ¿sí? Desempleo juvenil. eh, mm, Soy político, como les digo, pero a veces del gobierno no pertenezco a una línea política en general, pero supóngase se creó un empleo joven. Y tú puedes creer que con ese empleo joven de despedir a un montón de funcionarios públicos, así sea uno o dos, ¿no? X, lo que sea. No, no criticamos eso. Creen un empleo juvenil para darles 3 meses de trabajo a los jóvenes bachilleres o a los jóvenes que salen de las universidades. Podemos cambiar la realidad de esa población. No, no vamos a cambiar. En vez de darle un aliento inicial, le estamos dando un desaliento final, porque luego va a seguir el mismo círculo de no haber trabajo. Y no solo por cumplir un indicador tengo que lanzar un proyecto de empleo juvenil, de generar empleo, sino tiene que ser algo que sea permanente en el tiempo. Proyecto genial de empleo juvenil, pero debía ser sostenible, que esas personas ingresen al sector público, se mantengan en el sector público, que se van las capacidades de esos jóvenes, que haya el cambio regeneracional que tiene que haber y los servidores públicos que ya están más viejitos salgan y entren otros servidores a fortalecer el sector público. Pero bueno, no está diseñado, yo no soy yo el presidente, ni tampoco quien estoy definiendo la idea, pero sí debería haberse cambiado el contexto. Ahí también ese proyecto creo que estaría con las falencias, como quien dice, se generó el proyecto, pero no se vio por poner un ejemplo, ¿no? Al despedir 5.000 funcionarios públicos, de esos 5.000, ¿cuántos tendrían créditos hipotecarios? Por poner un ejemplo. Ahora, al generar este tipo de propuestas de generación de empleo juvenil, ahorita las personas están allá con, como quien dice, obtener un trabajo, ahorita van a querer ir a generar también un tipo de crédito. Bueno, estoy trabajando, tengo esto, tengo el otro, y no se visualizó a futuro justamente las consecuencias que se puedan dar. Entonces, a eso hablábamos, Jorge, ¿no? Entonces, tiene que ser algo sostenible. Y Ahí hablábamos, está el amor en las cooperativas. entonces, hablábamos en la parte, ¿no es cierto? En la primera parte, ¿se acuerdan de la primera clase cuando nos conocimos? Hablábamos que el proyecto tiene que ser sostenible en el tiempo, sustentable el proyecto. Entonces, este proyecto no es ni sostenible ni sustentable. ¿Sí? Entonces, es muy poquito que no sé si se pueda medir más adelante el impacto.
Y, y tenemos, vean, ya ha sido 9:20. Este señor no para de hablar. Bueno, aquí terminamos con esto, ¿no? Entonces tenemos aquí algunos talleres, ¿no? De eficiencia de manejo. Aquí tenemos algo de problemas de movilidad, de seguridad ciudadana. Ustedes escogen el proyecto, ¿no? Adultos mayores, ¿sí? El programa que tienen que tener, ¿no es cierto? El que quieran crear. Memoria histórica, no sé, aquí les puse unos nombres para que ustedes puedan realizarlo. Ah, y aquí les he puesto, ¿no? El artículo 35 de la Constitución. Bueno, preguntas, chicos, preguntas. Tal Dejen, vez algún esquema para desarrollar el proyecto. no, ahí tienen el esquema, ¿no es cierto? Vamos a crear, ¿qué vamos a crear, Dianita? Vamos a generar la idea a través de una lluvia de ideas, ¿sí? Vamos a generar el objetivo, ¿sí? Vamos a definir la parte de, aquí en estas Presentación, diapositivas, muestra. no se puede minimizar Zoom durante la grabación, aceptar. Permíteme, paro la reunión que me dijo Marcelo que tengo.